Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Génesis capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 15 hasta el final. Génesis capítulo 5 va a hablar de una genealogía, una generación. Genealogía de Adán. Y entendemos que en esa genealogía, de esa genealogía venimos todos, obvio. Adán es el primer hombre, de ahí viene toda la raza humana. Pero en Noé, recordamos que después hay un diluvio y queda solo la familia de Noé. Por lo tanto, también nosotros somos descendientes, todo el mundo es descendiente de Noé, así como de Adán. Interesante, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Y rogamos hoy que en tu palabra tú hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Todo el capítulo 5 tiene casi como un formato. ¿Sí? Dice, y vivió tal persona tal cantidad de años, engendró un hijo, ¿sí? Y a cierta edad, y después de ese hijo vivió tantos años, y fueron al total de sus años tantos, y murió. ¿Sí? Entonces, vive, tiene un hijo, muere. Bueno, y además dice, y engendró hijos e hijas. Y uno ve que la cantidad de años que vivían eran muchos, porque se estaba poblando la tierra, entonces tenían muchos hijos. ¿Ok? Y en ese formato, ese esquema que de escrito que tiene el capítulo, van a haber dos casos raros que se salen un poco del esquema, que es el de Enoc y es el de Noé. ¿Qué dice de Enoc? Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. Y hasta ahí vamos bien, el mismo esquema. ¿Qué esperaríamos que dijese? Y después que tuvo a Matusalén, engendró hijos e hijas y vivió tantos años. ¿Pero qué dice acá? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y nos cuenta algo de la biografía de uno de los personajes que aparece aquí en el capítulo. Y ese algo es con una intención. Recordemos, Dios siempre tiene propósitos. Y Dios, cuando inspira por medio del Espíritu Santo a Moisés a escribir esto, lo lleva a escribir algo distinto de Enoc, porque Enoc fue distinto. Y algo nos quiere decir a nosotros hoy por medio de este escrito. Y que yo me imagino tú leíste el texto y pensaste más o menos lo mismo que yo. Caminó Enoc con Dios. Ahora, entendemos que no es literal, no es que él haya ido caminando junto con Dios al lado, sino que ese caminar es vivir con el Señor, poner su vida o consagrar su vida para el Señor, comunión, una relación de intimidad con Dios. A eso se refiere el caminar, ¿ok? En el Nuevo Testamento se habla de andar, ¿sí? Los que andamos en el Espíritu, por ejemplo, que caminamos, que vivimos espiritualmente, ¿sí? Esa es la idea. Entonces está hablando de alguien que tuvo intimidad con Dios. ¿Y qué me está diciendo el texto a mí? Me está invitando a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo fui salvado por Dios, porque en esa salvación Dios envió a su Espíritu Santo a morar en mí, y ese Espíritu Santo, además de morar en mí, me ha metido dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y ahora yo vivo en Cristo. ¿Cómo podría vivir de otra manera si no es en Cristo? Por lo tanto, yo debería vivir en Cristo. Traducido al texto en Génesis, caminar con Cristo toda mi vida. ¿Es fácil o es difícil? Y la respuesta es honesta. No es tan fácil, porque aún nosotros vivimos en esta carne y nos cuesta. Tenemos mucha tendencia a caer en tentaciones y pecar. Ahora, vayamos de nuevo al texto. Enoc, ¿cuántas Biblias tenía? ¿Cuántas copias de la Biblia tenía él? Y la respuesta es ninguna, porque todavía no se había escrito. ¿Y tú?
¿Cuántas copias de Biblias tienes? Por lo menos una. Enoc, ¿moraba el Espíritu de Dios en él? Y la respuesta es no. Y ahí tenemos dos diferencias grandes con él. Porque en nosotros sí mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos toda la voluntad de Dios expresada en un texto, las Escrituras. Tenemos toda la voluntad de Dios viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo para que podamos vivir en Cristo, vivir con Él. Por lo tanto, para nosotros es más fácil, por un tema lógico, que para Enoc, ¿sí? Pero ese es un decir. ¿Por qué? Porque Enoc tuvo esta intimidad con Dios porque Dios obró en el corazón de él para hacer esto. Esta es una obra de Dios y es la misma obra de Dios que está haciendo en ti y en mí. Por lo tanto, con Enoc realmente no tenemos ninguna diferencia. Ahora, ¿cuántos años dice que Enoc tuvo esta intimidad con Dios? Y podríamos tomarlo solamente después, por una cosa textual nomás, de que engendró a Matusalén, versículo 22, 300 años. 300 años de una vida en comunión con el Señor. ¡Wow! ¿Cuántos años llevas tú? ¿Cuántos años llevo yo? ¿Cuántos años de comunión nos quedan con el Señor? Y es un tema para pensarlo. ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo, el que Dios me ha regalado ahora, para disfrutar de esa comunión con Él? Porque es así, ¿no? Mientras yo esté en este mundo, voy a disfrutar de esta comunión con Él, guiado por su palabra y su Espíritu Santo, para reflejar a Cristo en este mundo. Ese es el propósito que Dios, a grosso modo, ¿no? Tiene para nosotros hoy, así como había un propósito para Enoc en este tiempo y que nos muestra a nosotros. Y son buenas preguntas para hacerse y empezar a preguntarse por qué sí estoy haciendo eso o por qué no estoy haciendo eso. Ahora, el otro caso distinto es Noé. Y la diferencia, hay dos diferencias notables, pero la primera es que cuando habla de Enoc, habla de una relación personal de Dios con alguien. Y nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Entonces, podemos hacer la semejanza. Pero está hablando de Dios con una persona. Pero en Noé va a decir algo que tiene que ver con el mundo. Y no cualquier mundo, con las personas que van a vivir en Cristo. Dice, versículo 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Hasta ahí el formato, recuerda el formato del texto que habíamos dicho al principio, no cambia. Pero hay un cambio en el versículo anterior. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su, y llamó su nombre Noé. Y uno podría saltarse al 30, y vivió Lamec después que engendró Noé, ¿cierto? Pero hay algo que inserta ahí, que Dios quiere que nosotros consideremos. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, plural, ¿ok? Y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O si quieres, a causa del pecado del hombre, porque por eso maldijo Dios la tierra. Dice que nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Básicamente está dando la idea de un reposo, ¿sí? Ellos en este tiempo sabían exactamente lo mismo que nosotros sabemos ahora, que el hombre está destinado a muerte eterna, una condenación, o a vida eterna, si tiene fe en Cristo. Bueno, en ese tiempo no era Cristo, era Dios, ¿sí? Sabían lo mismo. Y tenían esa noción de la vida eterna, ese reposo eterno en el Señor, que es el mismo que tenemos nosotros. Y esta es una profecía que hace Lamec en Noé, hablando de nosotros, hablando de aquel día del Señor, en que el Señor nos va a dar reposo. Y es nuestra esperanza, como iglesia de la Reina, como iglesia de Cristo universal
en todo el tiempo de la iglesia, que un día vamos a estar con el Señor en su reino para siempre. Esa es la promesa que está acá. Y ese día, en ese reino, con el Señor, ¿te das cuenta que es con el Señor? Vamos a vivir de la misma forma que Enoc. Te está diciendo en el fondo lo que yo veo en este devocional. Mira, el hombre vive, el hombre tiene familia, hace muchas cosas y muere. Todo el texto en el capítulo 5 está diciendo eso. Pero Dios dice otra cosa. Si tú estás conmigo, si tú vives en mí, vas a vivir en mí, en esta tierra. Pero vas a ser llevado por mí para seguir viviendo en mí eternamente, como le pasó a Enoc. Pero no tú, todos. La promesa es para todos. Es un Dios tremendo. Y cuando entendemos esta verdad es que la dice de tantas maneras en la Biblia, y aquí vemos una quizás media extraña que no lo habíamos pensado así en una genealogía, uno dice, ¿cómo el Señor se preocupa tanto de nosotros? Todo el tiempo de nosotros, incluso dándonos estos detalles. Grande es el Señor, ¿o no? Dios te bendiga.